Hablando de este gran sermón que predicó Jesús desde el Monte de los Olivos, un sermón profético, y por eso he puesto como título Jesús como profeta, porque Jesús profetiza con exactitud lo que iba a pasar en Jerusalén unos 40 años después de su muerte, que vendrían, destruirían la ciudad de Jerusalén y no dejarían ni piedra sobre piedra. Pero si nos parece impresionante que Jesús pudiera hacer esto, lo que tenemos que entender es que Jesús realmente no estaba hablando exclusivamente de esto, sino que estaba hablando mucho más allá del año 70 después de Cristo, y está hablando de la venida de Anticristo, de lo que haría para intentar pelear contra los siervos de Dios y finalmente cómo vendría el Hijo de Dios. Los discípulos lanzan dos preguntas que forman la base y hemos contemplado y hablado de estas preguntas. Primeramente preguntan cuándo va a ocurrir eso y luego cuál es la señal de esto, de que va a ocurrir. Jesús primeramente toma el tema de la señal, habla de la señal y después contesta cuándo. ¿Y cómo contesta? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? La respuesta es cuando Dios quiera. Vosotros no vais a saber el día y la hora. Más bien tenéis que estar preparados porque en el momento que no lo esperáis, este es el momento que ocurrirá. Hace 2 semanas miramos esa contestación, esta parte del sermón, y hoy avanzamos y vemos 3 parábolas, 3 historias que cuenta Jesús para para rematar ese tema de no sabemos, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, notamos que, si recordamos, hace ya un mes y pico, en el capítulo 21 y 22 de Mateo vimos 3 historias. Recordamos la historia de 2 hijos. ¿Recordáis, no? Que uno dijo, sí, papá, voy. Y el otro dijo, no, yo no voy a ir. Y luego, ¿qué pasó? El que dijo que sí, no fue. Y el que dijo que no, terminó yendo. Esa historia que resalta la rebeldía del pueblo de Israel. Que decían, sí. Recordamos que Jesús acaba de limpiar el templo, esa maldición de la higuera, todo esto para decir que Israel estaba por fuera muy religiosa, pero por dentro, pues rebeldes total. Luego después Jesús contó la historia de los granjeros rebeldes, son los que habían alquilado una viña y sin embargo no querían pagar el precio, llegaban incluso a matar al hijo, otra visión de los líderes religiosos de los judíos. Y finalmente he puesto aquí el invitado mal vestido, el que fue invitado a la boda y cuando entró le ofrecieron el vestido, la ropa, y no se lo puso, lo rechazó. Y hablamos de otro tipo de rebeldía. Todo esto estaba preparando el trasfondo para como Jesús denunciaría a los fariseos en el capítulo 23 y luego en el 24 y 25 empieza a hablar de ese fin de los tiempos y el trasfondo realmente es eso. Bueno, estoy repasando esto porque hoy volvemos a ver 3 historias, 3 parábolas que cuenta Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de los 2 siervos, el prudente y fiel y el malo. Y luego después le llama a uno inútil, que es una palabra un poco fuerte, pero lo encontramos aquí. También encontramos la historia de las 10 vírgenes y sus lámparas, y finalmente la historia de 3 siervos, y cada uno que habiendo recibido dinero, hizo cada uno algo distinto con el dinero. Bien, vamos a lanzarnos a estas historias, pero primeramente quiero poner como resalto aquí el propósito bíblico de la profecía. A veces imaginamos que la profecía bíblica funciona un poco como una bola de cristal, y ahí estamos nosotros como la gitana mirando la bola de cristal, imaginando que, bueno, yo sé cosas que el resto de la gente no sabe. Como que yo voy por la calle con información secreta y ese no es lo que es la profecía bíblica. Más bien, el propósito de la profecía bíblica
lleva en otra dirección, una dirección en que en humildad reconocemos que no sabemos todo, pero podemos tener confianza en el Señor y podemos ser fieles al Señor. Y eso lo vemos claramente en estas tres historias que rematan lo que es nuestra reacción frente a la profecía que Dios ha revelado. Una vez más, Dios no ha revelado el tiempo, cuándo va a ocurrir, pero ha revelado lo que va a ocurrir y nosotros frente a esto tenemos que, hemos visto en el pasaje, velar y estar preparados. Así que recordemos estas palabras que vuelven en estas historias. Bien, nos lanzamos entonces a la primera historia. Voy a empezar primeramente con esa historia que contrasta dos siervos. Tenemos dos siervos aquí que un poco nos recuerda a los dos hijos que teníamos en la otra parábola anteriormente. Pero aquí encontramos dos siervos que son o reciben, digamos, una promoción, una elevación, y de repente están como los encargados. O sea, ya no son, bueno, son siervos todavía, pero son siervos con autoridad. Me hace pensar en la historia de José en el Antiguo Testamento. José era un siervo, un esclavo en la casa de Potifar. No obstante, cuando Potifar vio a José de la manera que trabajaba, dijo, a este joven le voy a poner como el encargado de mi casa. Y recordamos que José nos dice que no había nada en toda la casa de Potifar que no estuviera bajo la autoridad de José, salvo la esposa de Potifar. Y ahí vino la tentación que José resistió. Pero esa imagen de un siervo que no deja de ser un esclavo, pero de repente es el encargado. Ahora, ¿qué es lo que sería lo más habitual en una situación así? Bueno, no sé cómo contestas a esta pregunta, porque no sé cómo contestarla. ¿Qué es normal cuando coges a un esclavo que no tiene nada y le das autoridad sobre otros esclavos y sobre toda la casa? ¿Qué ocurre? Bueno, podemos imaginar dos situaciones. Primeramente, podemos imaginar una situación en que el esclavo dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Yo tendría que estar ahí en el campo trabajando con todos los demás, pero por la gracia de Dios me ha puesto este hombre aquí en esta posición. Quiero hacer un trabajo excelente. Quiero llevar bien este trabajo. ¿Podemos imaginar esto? Yo imagino que así tendría que ser, ¿no? Y en la historia es lo primero que vemos. Vemos un siervo bienaventurado, un siervo que recibe la encomendación de su Señor. ¿Por qué? Por dos palabras. Es fiel y prudente. Estas palabras son importantes, ¿vale? Así que guardad las palabras en la memoria. Fiel y prudente. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la voluntad de su Señor. Y cuando su Señor viene para echar un vistazo a lo que está haciendo este esclavo, este recibirá pues la alabanza de este Señor, porque está haciendo el trabajo que le fue entregado. Pero también podemos imaginar otra situación. Y curiosamente, Jesús aquí dedica más tiempo al segundo caso que al primero. O sea, dirías que Jesús pasaría el tiempo hablando de este siervo fiel y prudente, de qué buena persona que era, de todo lo que hacía. No, sencillamente dice, no, el que es fiel y prudente es bienaventurado de su Señor. Pero luego después desarrolla el otro pensamiento un poco más. Uno que es exaltado a una posición y se le sube a la cabeza. De repente empieza a imaginar que como que nunca he sido esclavo. Es que me ha exaltado así porque soy alguien importante. Y esta persona nos dice que empieza a golpear a sus consiervos. O sea, anteayer él estaba en el campo con ellos, trabajando en el campo, y hoy por hoy, ya que ha sido ascendido en el trabajo,
empieza a tratar a estas personas como si fuesen escoria, como si merecen su ira. Y finalmente, no solo eso, sino que empieza a entregarse a los vicios, empieza a comer y a beber. Pero debemos entender que va más allá de lo que sería natural. Todos tenemos que comer y tenemos que beber algo. Pero este empieza con los borrachos. O sea, él, habiendo sido exaltado, recibido algo tan bueno, de repente ha permitido que esto le transforme en una persona que nosotros decimos, qué mala persona. Y curiosamente, cuando habla de su castigo, dice, recibirá su lugar con los hipócritas. Qué interesante. La hipocresía de este hombre, que se olvidó realmente quién era. Ahora, esta parte, notamos el vínculo con el capítulo 23. ¿Cómo describía Jesús a los fariseos? Hipócritas, una y otra vez. Notamos como aquí en esta historia tenemos una conexión con estos líderes religiosos. ¿Qué está pasando en esta historia? Bueno, obviamente, este que está dando a sus consiervos representa a los fariseos, los que ataban pesadas cargas a las personas. Le hacían la vida imposible a las personas que querían servir a Dios. Y sin embargo, ellos ni levantaban un dedo para intentar ayudar a las personas. Y Jesús lo que está preparando es un contraste entre cómo el ser humano hace la religión y cómo Dios quiere que nosotros lo sirvamos. ¿Cuál es la marca del cristiano? ¿Cuál es la marca del cristiano que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento? Es el amor los unos para con los otros. ¿Qué es lo que enseñó Jesús a sus discípulos en esa última noche antes de ser entregado? Y en el aposento alto, curiosamente, me encanta la imagen de la escena, ¿no? Van entrando los 12 en el aposento alto, junto a la puerta. Hay unos contenedores, recipientes de agua para hacer el lavamiento de los pies. Normalmente habría un esclavo, un siervo allí en la puerta que se dedicaría a lavar los pies de los que entran. Pero Jesús y sus discípulos han pedido prestado este aposento alto para esta noche. Por lo tanto, no hay esclavo esta noche para lavar los pies. Y van entrando los 12 y cada uno mirando las piedras, o sea, las tinajas de piedra, cada uno mirándolo, igual echando un vistazo a otro de su número, como para decir, oye, Tomás, oye, Jacobo, ¿vas a lavar tú los...? Y cada uno pensando, hombre, ¿cómo voy a hacerlo yo? Si sabes quién soy yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y al final, ¿quién cogió la toalla? ¿Y quién hizo el trabajo de lavar los pies? El mismo Jesús, para decir, chicos, ¿no habéis entendido nada? El que quiere ser grande, hágase el siervo de todo. Es lo que veo en esa primera parábola. El siervo fiel y prudente, ¿quién es? Es el que hace la voluntad de su Señor. Pero cuidado, porque la tentación existe de empezar a exaltarse, de sentir que soy alguien importante, soy alguien aquí realmente más allá de los demás. Y el orgullo entra y hace que un siervo sea inútil. Que un siervo efectivamente deje de cumplir su función de fidelidad a su Señor, que deje de ser prudente y actúe de una manera totalmente réproba. Bueno, esa primera historia Jesús la cuenta y pasamos a la segunda historia. Cambiamos de capítulo, lo cual nos estropea un poco a veces nuestra comprensión, pero si notamos, esta segunda historia continúa en la misma línea. Pero en esta segunda historia pasamos de una historia de siervos, esclavos, a una boda.
es interesante notar que en el capítulo 21 y 22 Jesús también había contado una historia de una boda. Aquí tenemos una historia que tiene que ver con 10 vírgenes, 10 jovencitas que están esperando esa noche tan especial, porque esta es la noche en que llega el novio. Ahora, eso hay que explicar un poco lo que está pasando con esto. En las bodas, en el Nuevo Testamento, voy a ponerlo en esta pantalla, hay que decir, mi asistente gráfico me estaba fallando bastante. Le pedía imágenes de las 10 vírgenes y me ponía 20. Y cuando estaba enfadado con eso, de repente noté que había en medio una que tenía barba. Y digo, eso ya no, que no puede ser. Bueno, el caso es que sus bodas eran un poco diferentes de las nuestras, ¿vale? La forma en que funcionaba, pues se establecía lo que era la pareja, igual muchas veces entre los padres arreglaban el matrimonio y llegaba el momento en que se acercaba a lo que era la edad para casarse y se hacía la promesa, digamos, el voto de matrimonio. Esto lo vemos un poco en José y María, ¿vale? O sea, José y María llega el momento y aunque no están conviviendo, no están juntos, están prácticamente casados. O sea, si cuando María aparece embarazada, José decide divorciarla, aunque no están casados conforme entendemos nosotros, no ha ocurrido la boda, pero en ese compromiso ya es como si fuese una boda, ya. Bien, entonces, a partir de ahí, el novio, su trabajo es preparar todo para la novia, para tener la casa preparada, para tener todo listo, y cuando tiene todo listo, viene para buscar a la novia. Y ese es el momento que sobre todo, según estaba leyendo, en los pueblos pequeños solían venir de noche, porque así de esta manera salían todas con luces, y luego después llevaba a la novia y ese grupo que venía en la fiesta hasta la nueva casa, incluso decían a veces bajaba el pueblo entero para disfrutar de esta celebración. No fueron invitados o sea, no les invitaban al convite, pero para la procesión hasta la casa, para toda esa experiencia, sí, iba la gente. Entonces, cuando llegaban ahí, se hacía la celebración de bodas. Eso era la gran fiesta. Entonces, entendemos en esta historia que esta noche viene el novio. ¿A qué hora? No sabemos. Y vienen estas 10 chicas con sus lámparas, porque cuando llegue el novio, tienen que recibirle con luz. Y van a ir juntamente con la novia para esta celebración. Ahora, lo que llama la atención de esta historia es que no está la novia en la historia y él se enfoca solamente en estas 10 chicas. Pero tenemos la escena, o sea, estas chicas que salen a recibir al novio, pero puesto que tarda el novio, duermen. Y es curioso porque no es algo malo, no es que las 5 insensatas duermen y las 5 prudentes o sensatas están ahí despiertas esperando, no, las 10 duermen. Pero primeramente o sea, la historia empieza con una distinción. Entre estas 10 chicas, 5 de ellas son prudentes y 5 de ellas son insensatas. Ahora, recordáis que hablamos de aquel siervo en la primera historia y era 2 palabras. ¿Era qué? Era fiel y era prudente. Y decimos, ¿cómo era prudente? O sea, sabemos que daba la comida en su momento, pero más allá de eso no entendemos nada más de su fidelidad, ni de su prudencia. Ahora Jesús cuenta una historia para desarrollar el pensamiento de la prudencia. Y nos dice que las prudentes traen aceite extra. Ahora, si lo piensas, ¿por qué hacía falta traer aceite extra? O sea, esta noche viene el novio. Viene ahora mismo, en cualquier momento. Entonces, con tener la lámpara preparada,
no hace falta traer más aceite. Pero notamos que las prudentes tienen algo de entendimiento de lo que podría pasar y dicen, ¿y si tarda más? ¿Y si no viene a las 9? ¿Y si no viene a las 10? ¿Y si no ha venido todavía a las 11? ¿Y qué si espera hasta las 12 de la noche? Deberíamos entender algo de esta historia, porque aunque no tenemos lámparas con aceite, sí que tenemos móviles. ¿Os ha pasado alguna vez que llegáis, no sé, yo empiezo a hablar de experiencia propia, normalmente sobre las 8 de la tarde, yo empiezo a notar que estoy con el 13%, el 5%. Anoche abrí el móvil para hacer algo y vi, estaba al 1% el 1%. Hay que enchufarlo enseguida. Pero ¿os ha pasado alguna vez de tener que hacer algo importante y de repente te das cuenta, uy, no tengo batería? Y si se me muere el móvil, no puedo pagar, no puedo encontrar la dirección, no puedo. Ese es el pensamiento. Qué interesante con el móvil. Podemos ser prudentes y podemos tener una batería extra. ¿Lo tenéis? ¿Lo usáis alguna vez? Una batería que tienes que enchufas y aunque estés por ahí, tienes así batería para hacer lo que necesitas hacer. Esta es la historia. Tenemos 5 que son prudentes, que prevén que igual la situación no será exactamente como espero y voy a estar preparada para lo que venga. Y 5 que no han parado a pensar en lo que podría pasar y han venido con lo justo para hacer lo que creían que iba a ocurrir y cuando no ocurre tal como imaginan, se encuentran con un problema. Por lo tanto, cuando llega el novio, así, entradas horas en la noche, de repente se nota esa diferencia. Porque las sensatas, las prudentes, sacan su aceite, lo echo al móvil, y ya rellenan sus lámparas y están listas. Y las otras se dan cuenta, uy, no tengo aceite, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que hacen es, ¿me das de tu aceite? Ahora, puede que nosotros leamos esta historia y digamos, qué malas, ¿no? Qué malas las prudentes, porque podrían compartir con las otras. Pero pensadlo por un momento. Si comparten con las otras y al final el novio tarda un poquito más, es que resulta que no habrá nada de luz para recibirlo. O sea, llegará una cosa y llegar y hay 5 ahí para recibirle en vez de 10. Bueno, pero si se reparte el aceite y no alcanza y llega al novio y no hay nadie ahí para recibirle, qué ofensa sería. Entonces les dicen, no podemos compartir, no tenemos suficiente para compartir, pero id a buscar. Pero tristemente es demasiado tarde, y por lo tanto, yendo a buscar, llega el novio, entra en la fiesta, como era costumbre, pero cierran la puerta una vez que haya entrado. Y llegan después las 5 insensatas, y ahí, a tocar la puerta, déjanos entrar. Y encuentran el mensaje, no, se ha cerrado la puerta, lo siento, no estabais en el momento y habéis perdido. Esa historia es una historia preocupante para nosotros, porque yo creo que siempre nos gustaría pensar que existe otra oportunidad. Debe haber siempre otra oportunidad. Yo noto que incluso en el ámbito académico tenemos ese pensamiento de, bueno, puedes suspender el examen en la primera convocatoria de exámenes, ¿no? Pero siempre existe otro. Y otro. Y otro. Y entiendo que para el estudiante creativo existen hasta 7 convocatorios de examen. Ahora, no digo que mucha gente llegue hasta usar todos los exámenes, pero siempre hay alguno que se encuentra
en ese... Pero hay un momento en que dices, lo siento, no hay más. No es agradable. Me ha pasado en varias ocasiones. Recuerdo un estudiante que hizo mi asignatura 4 años. Y después del 4.º año, cuando volvió a suspender, le obligaban a cambiar de carrera. Y tristemente el año siguiente cogí una asignatura en otra carrera y fui a clase y me la encuentro. Bueno, yo creo que fue su pesadilla, llegar a esa clase y verme a mí otra vez, que vamos, yo creo que no quería volver a verme en la vida, pero siempre tenemos ese pensamiento, pero tiene que haber otra oportunidad, otra. Pero entendemos que sí que hay un momento en que se acaba, ¿no? Y aquí es lo que nos está presentando esta parábola. Hay un momento en que se acaba la misericordia de Dios y habrá personas que parecían que estaban, pero que no estaban realmente y van a estar excluidas de lo que es la celebración eterna en la presencia del novio. Esta historia resalta una vez más lo que es ser fiel y prudente y entrar en el gozo, la bendición de su Señor, en este caso del novio, pero por otro lado lo que es lo opuesto. Pero aquí notamos que no tenemos a personas que están dando palos a los demás, abusando a los demás, hipócritas. Aquí tenemos personas sencillamente, no sé, estaban en otra cosa. No se dieron cuenta, estaban pues en su propio mundo y no han hecho planes para realmente poder ser fieles al Señor. Finalmente, bueno, por cierto, termina esta historia y nos resalta esa palabra, velad. Hay que velar, hay que estar despierto, pendiente de lo que está pasando, porque no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Y la tercera historia, en la tercera historia hay 3 siervos. 3 siervos. Tenemos primeramente siervos encargados con dinero. Esa historia devuelve un poco a la primera historia, porque tenemos un esclavo que recibe algo de responsabilidad especial ante su señor. La historia habla de talentos y para nosotros es fácil hacer el salto en nuestra mente a hablar de, bueno, los talentos que Dios nos ha dado, pero tenemos que reconocer que no son estos talentos. Más bien, es una cantidad de dinero. He puesto aquí un talento, era 6.000 denarios. Ahora, ¿qué es un denario? ¿Recordáis bíblicamente qué es un denario? Es lo que podía esperar un trabajador que trabajaba en el campo, lo que podría esperar ganar en un día. ¿Vale? Estamos hablando no de una persona que tiene una profesión desarrollada, sino una persona que se pone a trabajar y hace trabajo y trabaja bien, por ejemplo, en este caso en el campo. Lo que podría esperar una persona en un día. Ahora, empieza a pensar en eso. Un talento son 6.000 denarios. Si una persona trabaja, claro, no trabajamos los 365 días al año, trabajamos algo menos. Igual en esa época se solía trabajar 6 días a la semana. Pero ponlo como quieras, es como un salario de unos 20 años. Ahora, tú piensa, incluso en lo que sería un salario mínimo para nosotros, como 1.000 euros al mes o 800 euros al mes o algo así, y coges eso y lo multiplicas por 20, eso es un talento. Estamos hablando de cantidades muy, muy elevados. Vale, si habéis hecho un poco los cálculos, he dicho como 1.000 euros al mes, eso sería 12.000 al año. Si cogemos 12.000 al año y lo multiplicamos por 20, sí, estamos más allá de 200.000 euros, ¿vale? Ahora, imaginad por un momento, eres un siervo, un esclavo. Tu señor dice, mira, me voy a hacer un viaje muy largo, me voy mucho tiempo, no sé cuándo voy a volver. Entonces, te voy a dar a ti. Y al primero le da
4 talentos. Le da, vamos a decir, 1.000.000 de euros. Dice, mira, toma, 1.000.000 de euros, quiero que trabajes con ese dinero y cuando vuelva, me lo vas a devolver. Al segundo, pues igual era 500.000 euros. Todavía una buena cantidad. Y al último, le dio, pues, 200.000, 200 y algo mil euros. Esa historia es interesante porque notamos que cada uno recibe una cantidad distinta, pero no hay ninguna explicación. No nos dice que el primero era muy bueno, así que le dio más, y el último era de poco fiar, así que le dio menos. Sino que sencillamente Dios dio, el Señor dio a cada uno de forma distinta, conforme a su voluntad. Empezamos a notar esta historia que es verdad, que no todos recibimos exactamente lo mismo de parte de Dios. Y podemos hablar de talentos ahora en nuestro sentido de la palabra, pero también podemos hablar de familia, podemos hablar de dinero, podemos hablar de inteligencia, podemos hablar de guapura, ya que estamos, ¿por qué no incluir eso? Cada uno recibe conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros no entendemos siempre cuál ha sido el plan de Dios, porque Dios ha dado aparentemente más a algunos y menos a otros. Pero lo interesante de esta historia es que lo importante no es lo que recibió cada uno. Lo importante es lo que cada uno ha hecho con lo que ha recibido. Entonces, la historia continúa y notamos que 2 de ellos doblan la inversión de su señor. 2 de ellos cogen lo que han recibido y mediante la inversión y la utilización del dinero llegan a devolver el doble de lo que les había sido entregado. Y uno no es que sufra pérdidas, no es que tiene poca ganancia, el otro directamente coge, hace un agujero en el suelo y lo esconde. Y dices, un momento, estamos hablando de 6.000 denarios. Claro, leemos un talento y decimos, pues imaginamos como si fuese una moneda que echa a la... Estamos hablando de hacer un agujero y meter 200.000 euros en el agujero. Eso me hace pensar en Escobar, en Colombia, ¿no? Que nos cuentan que mandaba a gente a quemar dinero porque tenía tanto que no sabía qué hacer con el dinero, así que lo quemaba. Y dices, raro, sí. El caso es que este hombre está haciendo algo que es impensable, una cantidad de dinero. Incluso cuando vuelve el Señor, ¿qué le dice? Hombre, por lo menos lo podrías haber entregado en el banco y el banco pues habría dado algo de intereses. Igual daba más intereses en aquel momento que lo que nos dan a nosotros. Pero el caso es que no ha hecho nada. Ahora, volvemos a pensar. La primera historia, el siervo se le subía a la cabeza, llegó a ser hipócrita, dando palos a los otros siervos. La segunda historia, las insensatas, sin ninguna previsión de lo que podría pasar, pues fiaban de que tenían suficiente. Y aquí llegamos a una historia, uno que directamente decide no hacer nada con el dinero de su señor. Cuando vuelve el Señor para hacer cuentas, qué interesante, que a los 2 primeros, da igual, el que recibió 5, el que recibió 2, da igual, les da exactamente las mismas palabras. Bien, buen siervo y... ¿Recordáis las 2 palabras? El siervo fiel y prudente. Hemos visto la historia sobre las jóvenes que eran prudentes y ahora resalta lo que es la fidelidad. La fidelidad es usar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero al otro. Y lo increíble para mí es que el chico intenta justificarse ante su Señor. Lo leemos así en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, y ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo. A mí me cuesta entender esto, ¿eh? Porque digo, primeramente, acusa a su señor de básicamente ser ladrón. O sea, un campo que tú no sembraste y sin embargo tú has entrado ahí y has cegado eso. Eso es ladrón, eso no hay otra palabra para eso. Dice, tú eres una persona mala. Y puesto que eres una persona mala, yo tuve miedo. Ahora, si, conforme yo entiendo las cosas, si yo tuviera miedo de una persona mala, ¿qué haría? Pues intentaría hacer algo con lo que me había dejado. Por lo menos llego y digo, mira, tú me diste un talento, yo te devuelvo por lo menos un talento y pico. Pero lo que no querría nunca es llegar a no tener nada para presentarle. Es interesante, se justifica a sí mismo mediante una acusación a su Señor. Y así, de esta manera, pretende decir que tenía motivación para esconder en la tierra lo que tú me diste. Y entonces le dice estas palabras, aquí tienes lo tuyo. Aquí tenemos una persona que en desprecio total a su Señor ha desaprovechado una oportunidad que tenía de usar algo que había sido puesto en sus manos. Y como podemos imaginar, este señor contesta con, bueno, no sé si llamarlo odio o con enfado, quizás le llama así, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero. Quizás mejor traducción sería decir, si tú pensabas que yo, ciego donde no he sembrado y que recojo lo que no había esparcido, entonces tendrías que haber hecho esto, ¿vale? O sea, aquí la historia no es que hace una confesión de efectivamente soy ladrón, sino este pensamiento que no tiene sentido lo que estás diciendo. Si realmente pensabas esto de mí, tendrías que haber actuado de forma diferente. Pero luego después, el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvemos a ver el mismo pensamiento en esta parábola que vemos en las otras historias. Termina con una exclusión, un castigo contra los que han actuado de una manera que no es de acuerdo con su Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña mediante estas tres historias? Bueno, tenemos que volver a las dos palabras, velad y estad preparados. Esos son los dos pensamientos. No sabemos cuándo volverá el Señor. Podría haberlo dicho, como comentamos hace unas semanas. Podría haberlo dicho, sí, voy a volver en el mes de abril del año 2025. Y nosotros todavía hoy estaríamos diciendo, me queda un mes. Es así el ser humano, ¿no? Sería nuestra gran tentación. Y ni os digo de los que vivían hace 200 años. El 2025, eso no va a llegar nunca. Bueno, eso todos hemos pensado, ¿no? Que yo recuerdo sacar la fecha para mi jubilación y pensar, y de repente esa fecha parece más real que nunca. Bueno, el Señor dice, yo no voy a decir cuándo vengo, pero, ¿qué significa eso? Significa que tenéis que estar pendientes, velando y preparados. Y en estas tres historias nos habla un poco más de lo que es esa preparación, de lo que es velar para su venida. Y quiero hablar de estas dos palabras en nuestra conclusión hoy. Primeramente, la fidelidad. La fidelidad frente a la negligencia y esa palabra inútil que comenté antes, que es una palabra fuerte. Pero podemos ser negligentes y podemos ser inútiles porque siempre está delante de nosotros esa tentación de no hacer nada con lo que el Señor nos ha dado, de ser negligentes, como el que
cogió y lo enterró en la tierra y ahí lo dejó hasta que volvió su Señor. O podemos ser inútiles, exaltados en nuestro orgullo y a hipocresía, empezando a creer que somos algo que no somos. Pero el Señor nos llama a la fidelidad, a decir, yo voy a ser el siervo que Dios me ha llamado a ser. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mi mano? ¿Pan para mis compañeros? Voy a repartir el pan para mis compañeros. Pienso en las palabras de Jesús a Pedro. Pedro había negado al Señor 3 veces y Pedro temía que había llegado el momento que ya no servía para nada. Ya el Señor ya no podía hacer nada con él. Y el Señor le saluda con estas palabras: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y el Señor con esa tercera pregunta mató a Pedro. Porque Pedro 3 veces había dicho: ¿a este? ¿Qué va? No lo conozco. ¿Qué va? No sé quién es. Te juro que no lo conozco. Y ahora el Señor 3 veces dice: Pedro, ¿me amas de verdad? Y detrás de cada pregunta el Señor dice: alimenta mis corderos. Yo tengo trabajo para ti, Pedro. Y aquí esa historia, el siervo fiel y prudente, ¿qué hace? Reparte comida a los otros esclavos. ¿Es importante eso? O sea, no podría haber dejado, yo qué sé, como ahora hacen para los gatos y los perros, que todos los días sale una porción de comida y ya no tienes que ponerles comida al animal. Pero era un trabajo sencillo, que dejó en manos de este siervo, y este siervo todos los días sacaba la comida y daba a sus hermanos. El Señor también nos ha llamado a hacer las pequeñas cosas, a ser fieles en cumplir con nuestra misión, a usar bien lo que Él ha puesto en nuestras manos para su gloria. ¿Somos fieles? Y luego la segunda palabra, prudentes, que comparado con la insensatez. Podemos vivir esta vida tan agobiados con todos nuestros asuntos que nos encontramos constantemente en la imprudencia. ¿Te ha pasado? Llegas a casa y dices: anda, ¿podría haber hablado con esta persona? ¿Le podría haber comentado sobre lo que Cristo es para mí? Ay, no lo he hecho. Nos ha pasado a todos, imagino. Que es tan fácil en ese momento olvidarnos de estas cosas. Pero qué bonito es estar en prudencia, así prever lo que puede pasar. Qué bien igual llevar con nosotros pues una tarjetita, un folleto para cuando se presenta la oportunidad. Mira, tengo aquí algo que quiero darte. Esa es la prudencia que tenemos en esta historia. La prudencia de saber, hay tentaciones por ahí fuera. Y hay sitios donde puedo ir, donde habrá más tentaciones. ¿Qué hago? Voy como tonto exactamente a por dónde viene la tentación, y cuando cuando caigo en la tentación, tropiezo y caigo completamente. O puedo ser prudente y decir: hay que tener cuidado, hay que mirar, porque hay cosas que se van a presentar que serán tentaciones. Y si quiero ser prudente, si quiero esperar bien la venida de Cristo, voy a tener cuidado con a dónde voy, qué hago, con quién hablo. Debemos ser prudentes. Y pongo esto delante de nosotros porque, una vez más, el Señor puede volver hoy. Qué bonito sería, ¿no? Buena fecha hoy. Señor, si quiere venir hoy, ven. Pero podría ser que no venga hoy, a lo mejor vendrá por la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o en 50 años, o 200 años. Yo no lo sé cuándo vendrá el Señor, pero yo quiero estar preparado, un siervo fiel y un siervo prudente. Entonces pregunto, ¿cómo estás tú esperando esta venida de Cristo? Si alguien tuviera que observar tu vida,
una persona que podría observar todo tu vida, ¿verían estas dos palabras, fidelidad y prudencia, en tu vida? ¿O más bien se vería como algo de negligencia, algo de esa persona no sirve, una persona que realmente es insensata? Que pidamos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones para que seamos fieles y prudentes como lo que el Señor merece. Padre, yo pienso en este mensaje y entiendo la importancia de esta prudencia, esta fidelidad. Y quiero ser fiel, quiero ser prudente. Pido que tu Espíritu Santo siga obrando en mí para que sea más fiel y más prudente mediante tu poder. Y así de esta forma, que estemos preparados para tu venida. Señor, quizás hay alguien aquí que ni es cuestión de ser fiel o prudente porque no son hijos tuyos. Y por lo tanto tu venida sería la exclusión porque no te pertenece. Señor, obra en corazones para que haya entendimiento de tu palabra. Y si hay alguien con dudas sobre si te pertenece o no, que hoy pueda tener esa seguridad de pertenecer a ti, de conocerte, de conocer el perdón de pecados y de saber que son llamados hijos tuyos en Cristo Jesús. Esto lo pido para que Cristo sea exaltado en todo. Amén.